Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz. Siempre agradecido a ti, a toda tu familia, por ver estos episodios, por utilizarlos como estudio bíblico, por compartirlo con otras personas, darle like, suscribirte al canal, apoyar con oración, y también algunos lo han podido hacer de manera financiera. Gracias de todo corazón, y vamos a continuar con el próximo episodio, con el tema sobre El Salvador habla en parábolas. Y vamos de inmediato a Mateo, el capítulo 13, y vamos a seguir ahora desde el versículo 18 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Señor, y que el Señor te dé sabiduría, entendimiento y discernimiento a ti y a mí de estos asuntos, dejando claro que lo que estamos leyendo no estaba dirigido a la iglesia, cuerpo de Cristo. Pero estas cosas están ahí escritas para nuestra enseñanza, y podemos sacar gran sabiduría de estas cosas, de estos eventos, de estos momentos en que en este caso Jesús está hablando en parábolas, y ya sabemos por qué. Porque muchos no querían oír, no querían recibir la palabra, pero Él le dio a los apóstoles que mostraron gran interés y fe en Él para que supieran estas cosas que vamos a estar leyendo a continuación, y que ya hemos leído algunos versículos hasta el versículo 17. Vamos a leer el 17 para entonces ir de lleno al 18, ¿verdad? Para tener el contexto. O el 16, y me disculpas. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Entonces el 18. Ahora viene la explicación de la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, porque tendríamos que tener contexto, y tendrías que ir a leer lo que estaba antes para entender lo que estamos leyendo ahora, de que las semillas fueron cayendo en diferentes tipos de terrenos. Fue sembrado en su corazón, así que está hablando del corazón de la persona, de la persona a quien se le está hablando la escritura, la palabra revelada, lo que el Señor le está hablando y lo que se venía hablando de Él desde hace mucho tiempo. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El primero, vamos a ir arriba nuevamente, dice, viene el malo y lo arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este punto es bien importante puntualizar, ¿verdad? Valga la redundancia, de que el enemigo, Satanás, le da más valor a la palabra que a la gente. Para él es tan importante esa palabra que no le llegue a la gente, que viene, y no importa si una persona escuchó la escritura, busca la manera de quitarle eso que recibió, y lo desvía, y lo confunde, o lo desencanta, lo frustra, para que no se arraigue y no nazca nada de esa palabra que es vida, que es la palabra, que es el mismo Señor y su palabra. Él hace tanto esfuerzo estratégico y pone tanto empeño en eso, que realmente él demuestra mayor interés que la mayoría de la población humana con lo valioso e importante que es la escritura. Él la ataca, obviamente, porque ahí hay salvación, ahí hay luz, ahí está la revelación del consejo de Dios, y él sabe esto. Y por eso nosotros tenemos que tener esto en claro, que lo que tú y yo hacemos de meditar en la escritura, de compartirla con otros, de crecer en ella, de evangelizar y todo, es bien importante, y somos los enemigos de Satanás. Somos, en este caso, él es el adversario, pero nosotros somos los oponentes de él, con la armadura que Dios nos da en este tiempo, en esta dispensación de la gracia. Así que arrebata lo que fue sembrado
en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces ahora hablo de la persona que, el que oye la palabra y al momento recibe con gozo. Ah, qué bueno, qué linda esta palabra, ¿verdad? Muy entusiasta, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, el problema, la adversidad, en este caso había persecución en ese tiempo como la hoy también a los creyentes. Y hoy día tenemos tribulaciones, pruebas, vicisitudes, problemas. Y eso ha sido la causa de que mucha gente se aleje de los asuntos de Dios, se aleje de su palabra. Y podemos traer esta enseñanza que el Señor está haciendo para aquel tiempo, que está hablando del reino y está hablándole a la gente de Israel, pero podemos pensar en qué está pasando hoy. Y si el enemigo continúa con ciertas estrategias, el Señor sigue llevando su palabra. Él quiere que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Pero el enemigo sigue con lo suyo, ¿verdad que sí? Dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, aquí está esos son los problemas y situaciones. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas, y hoy día, ¿verdad? Que sabemos que está causando el dinero, la raíz de todo mal es el amor al dinero. El dinero en sí como dinero es un objeto inanimado que no tiene vida en sí mismo. Pero el afán, las ganas de enriquecerse y todo lo que esto conlleva está arrastrando a muchísimas personas a no buscar de Dios. O si buscan de Dios, quiere que Dios los haga ricos. Las riquezas en sí mismas no son malas. Había gente rica creyente, como las hay hoy, gente rica creyente, y hay gente pobre económicamente hablando, financieramente hablando, que verdad que son creyentes, pero no tienen riquezas de posesiones o financieras. Pero dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. No puede darse. Cae la semilla en ese terreno, pero ese corazón no está apto para que se dé nada, ¿verdad? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así que unos dan más, otros dan un poquito menos, pero están dando, hay fruto en este asunto que el Señor está presentando con relación a su palabra. Ya mismo vamos a considerar lo que está en este slide. Vamos a ver lo que estaba anteriormente, pero vamos a seguir leyendo. Ahora viene la parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola, otra enseñanza, utilizando un lenguaje figurativo, ¿verdad? Pero que los que estaban alrededor, muchos lo escucharon, no lo lograron entender, porque no les interesaba entender. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, y ahí está diciendo de qué va a hablar, del reino de los cielos, del reino que va a venir a establecerse en la tierra, el reino que va a establecer Jesucristo eventualmente en la tierra. Y habla de asuntos que están en el cielo, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y dice aquí, vamos a ver porque me perdí en este punto. El 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Así que hay un terreno común. Y aquí hay un hombre que sembró buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La cizaña, ¿para qué sirve la cizaña? ¿Verdad? No es fructífera, es algo malo. El trigo y todo esto es algo bueno, ¿verdad? Que se puede utilizar para alimentar. Hay dos sembradores, hay un solo terreno. Uno está sembrando bueno, el otro está sembrando malo. Y cuando salió la hierba y dio fruto, este es el 26, entonces apareció también la cizaña, porque estaban ahí. Esto nos pone a pensar en el mundo, ¿verdad? Y en el mundo hay gente creyente y no creyente, gente que está creciendo, gente que no está creciendo. Van todos juntos, están mezclados. Nosotros ahora mismo estamos viviendo en este tiempo de la gracia, donde hay gente creyente que son salvos, pero también hay muchísimos que no son salvos.
el enemigo sigue atacando. Hay gente sembrando la palabra, la buena doctrina, y el enemigo sigue buscando sembrar cizaña, sembrar error, mentira, porque Satanás es padre de mentira, él está detrás de todo esto. Esa manera de operar no la ha cambiado, porque él ha sido muy exitosa. Pero si uno quiere que se dé el fruto correcto, pero el fruto correcto tiene que venir de la semilla correcta, para que salga el árbol correcto, y entonces se dé el fruto que el Señor quiere, ¿verdad? Ese sentido común, esa lógica y esta analogía de la agricultura es bastante fácil para mucha gente comprender, o por lo menos así debería ser. Dice el 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Aquí está hablando de un punto en particular. Si estamos entendiendo que esto no es para la iglesia y tiene que ver con Israel, tenemos que ir pensando en los eventos futuros, cuando venga la tribulación y luego cuando Jesucristo venga a reinar sobre la tierra, cuando Él llegue y venga esa justicia y ese juicio. En el rapto, tengo que traer este punto nuevamente y aclararlo. En el rapto, los creyentes somos tomados y sacados para reunirnos con el Señor en las nubes, en el aire, para estar para siempre con Él. Lo tenemos claro. Los que se quedan para juicio en esos 7 años de tribulación, de prueba enorme, y que tienen que resistir hasta el final, no dejarse marcar, porque si se dejan marcar por la marca de la bestia, entonces van automáticamente, no hay arrepentimiento ni nada, ya decidieron su lealtad y se pierden, ¿verdad? Pero llega un momento en que hay que separar unos de otros, y el Señor está diciendo: no arranque, no, porque no nos podemos llevar a todos de golpe, enredados, decimos. No te los lleves a todos enredados, porque viene ese juicio y va a haber una separación. Va a haber una separación de un grupo y de otro. ¿Por qué? Porque hay que separar el trigo que se dio, se sembró la buena semilla de la palabra y tiene que ver con Dios y va a dar fruto para Dios. Y va a dar fruto en la vida y va a dar fruto para llevar la palabra a otros. Tiene que ver con el reino y con todo lo bueno de Dios. Pero la cizaña, ¿qué puede dar? La cizaña hay que eliminarla. Vamos a seguir leyendo. Dice: hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El granero tiene que ver con Dios, tiene que ver con su reino, pero lo demás hay que echarlo fuera y quemarlo. Voy a hacer una pausa aquí bien breve, porque voy a buscar un texto bíblico y de inmediato estoy contigo. Muy bien, sigo, gracias. Era una pausa rapidito, yo puedo pausar un momentito la grabación porque estos puntos hay que irlos viendo a través de la escritura. Dice, y voy a buscar aquí el Mateo capítulo 25, que tú también lo puedes buscar. Dice, el versículo 31, Mateo 25, 31, que es parte de lo que podemos leer en cuanto a este punto, pero podemos leer otros. Dice: cuando el Hijo del Hombre, y se está refiriendo a Jesucristo, venga en su gloria, se está refiriendo en un punto particular de la historia. No es en ese momento que él está hablando de esto, porque él está frente a ellos contándole estas cosas. Eventualmente, él muere, va a la cruz, derrama su sangre preciosa, es sepultado y resucita al tercer día. Así que está hablando de otro tiempo en el futuro. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, porque uno no es idéntico al otro. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los
de su derecha. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y es interesante el lenguaje bíblico cuando en la carta de Pablo en Efesios dice, desde antes de la fundación del mundo, el Señor tenía en su corazón revelar eventualmente a su debido tiempo, como todo, a su debido tiempo se revelan las cosas, el misterio de la iglesia cuerpo de Cristo, este nuevo hombre sin ni judío ni gentil, ni hombre ni mujer. Es algo extraordinario y maravilloso. Por eso es inescrutable riqueza de Cristo, porque no se puede identificar que el Señor iba a hacer esto, como lo hizo y como está revelado ahora en las cartas de Pablo. Pero estamos leyendo de los evangelios. Y él está hablando de Israel, le está hablando de su futuro. Ahora mismo ellos están en una ceguera legal que el Señor le ha puesto en sus ojos que ellos no logran ver. Todavía no creen a nivel nacional en su mayoría que Jesucristo era el Hijo de Dios y que ellos lo crucificaron. Pero eventualmente las promesas que Jehová le hizo a Abraham, Isaac y Jacob se van a cumplir. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mí, de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, para un grupo en particular. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel o venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y muchas veces se utiliza este versículo para aplicarlo hoy día a toda la gente que ayuda al minusválido, al que está pasando la difícil. Pero tenemos que entender el contexto de que el Señor está haciendo una enseñanza aquí hablando de un evento futuro y está refiriéndose a un grupo en particular. Entonces dirá también a los de la izquierda, porque ahora se dirigió a un grupo, ahora vamos para el otro grupo, ¿verdad? A los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. ¿Recuerdan lo que Jehová le dijo a Abraham? Bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a todos los que te maldijeren. En la tribulación, ¿quiénes van a ser perseguidos? ¿A quién van a atacar? A todo lo que tiene que ver con Dios, pero muy en particular a la nación de Israel. Nunca nos olvidemos de eso. Dice, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Unos van a ser quemados y otros van para el granero de Dios, para el reino de Dios. Y esa separación, esa distinción el Señor la va a hacer, porque lo estamos leyendo en la Escritura, de acuerdo a estas parábolas, entre muchas que el Señor compartió, que tú y yo estamos leyendo. Interesante y poderoso y maravilloso, ¿verdad? Lo que el Señor tiene en planes para llevar a cabo. Y el hecho de que se ha cumplido perfectamente lo que se tenía que cumplir hasta el día de hoy, garantiza que lo que falta por cumplirse se va a cumplir cabalmente. Grandes noticias y maravillosas para el creyente. Muy malas noticias para el que no cree. Muy malas noticias y terribles noticias para el que rechaza. Para el que viendo no ve, oyendo no oye, que rechaza y no quiere saber de estas cosas. Porque al día de hoy persiste esa actitud. Aunque aquí estamos leyendo un tiempo particular, hace 2000 años atrás. Pero la actitud permea, está presente todavía.
Vamos a buscar otro texto bíblico, voy a hacer otra pausa y entonces vamos a seguir porque esto está bien interesante. Ahora vamos a Apocalipsis, el capítulo 19, versículos del 11 en adelante. Dice así, Apocalipsis 19, del 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esta es la segunda venida de nuestro Señor, no es el rapto. Ya nosotros llevamos hace rato con el Señor, en el arrebatamiento, en la cita en las nubes. Pero esta es la segunda venida del Señor. Sus ojos eran como llamas de fuego, porque Juan está teniendo esta visión en la isla de Patmos. El Señor le está dando todo esto. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Juan capítulo 1. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Viene el comandante con toda su caballería. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Podríamos pensar, alguien podría tener la ilustración literal de que sale un láser de la boca de Dios y va matando a todo el mundo. Pero ¿con qué uno relaciona la espada en la Escritura? Con la palabra. ¿Con qué se hizo todo, el mundo y todo, la creación? Por medio de la palabra. Así que lo que diga el Señor va a ser contundente para todos los rincones del planeta Tierra, en ese mundo, en ese punto, tan importante de la historia humana. Ahí ya está, eso es lo que podríamos decir, que definitivamente ya el fin del mundo llegó en el sentido de que el mundo no va a ser jamás como se conoció hasta este segundo. Porque ahí llegó el dueño y creador de todo. Las cosas jamás volverán a ser igual. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, con autoridad, con mucha autoridad, con toda autoridad y poder. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso, porque viene a juzgar. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes. Esos todos los muertos que van a ver en Armagedón, ¿verdad? Y carnes de todos los libres, esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Así de atrevidos son. La hormiga quiere todavía estrangular al elefante. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de ellos. El versículo 10 del capítulo 20, que ya que estamos ahí vamos a aprovechar. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos. Ahora el versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él.
Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. La muerte y el Hades. El Hades es donde la gente cae ahora. Pero eventualmente el final condenatorio es el lago de fuego. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, ellos también. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Terrible, ¿verdad? Lo que viene. Ahora vamos a regresar, que estamos leyendo en el capítulo, estábamos en el capítulo 13 de Mateo. Ahora vamos a leer la última parte para unir todo esto. Dejad crecer también lo uno y lo otro hasta la siega, o sea, hasta ese momento que va a haber una siega, porque en un momento dado el que siembra tiene que recoger lo que sembró. Y sabemos lo que sucedió, un terreno común, el corazón de la gente. En algunos se dio, se creció, se dio esa semilla, creció, arraigó, creció y dio fruto. Pero en otro que salió, cizaña. ¿Y qué se puede hacer con eso? Nada. Dice, y al tiempo de la siega yo le diré a los segadores, recoged primero la cizaña, solo primero, y atadla en manojos. ¿Para qué? Para quemarlas, en hacerlas como grupitos. Cuando uno está haciendo pensando en esta analogía, se van haciendo unos grupos como de estas, ¿verdad? Esta vegetación. Y entonces se agrupan, porque es más fácil agarrarlos así, agruparlos, para entonces, ¿qué? Para quemarla. Pero recoger el trigo en mi granero. Guarda lo que es mío, lo que es de Dios. Dice el versículo 31 de Mateo 13. Otra palabra les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esto es un árbol de fruto, esto es un árbol que crece, ¿verdad? Este es un árbol que sirve, es algo pequeño, pero se convierte en algo grande. Y así es la palabra. Pero él está hablando del reino de los cielos. Y todo va a crecer y va a quedarse con toda la tierra, ¿verdad? Este reinado del Señor. Pero esta palabra se va a llevar a cabo. Se está predicando la palabra ahora. Se estaba predicando entonces. Cuando la iglesia no esté, se va a predicar otra vez el mensaje del reino. Y algunos lo van a escuchar y otros lo van a rechazar. Esa es la constante. El terreno en que va esta semilla va a encontrar terreno. Algunos lo reciben con mucha alegría y después se apagan. Otros no se da, apenas se da. Otros llegan, pero entonces los afanes, los problemas, las cosas mundanas los desvían. Pero siempre caerá en algún momento dado en un terreno fértil, en un terreno bueno, en un corazón bueno, dispuesto, que está listo para que quiere recibir esa palabra. Y eso me pone a pensar lo que Pablo menciona también en Corintios, que uno siembra, otro riega, pero ¿quién da el crecimiento? Dios da el crecimiento. Así que estos ejemplos de arquitectura, de ingeniería, militar, deportivo y de agricultura, Dios los tiene para nuestro entendimiento. Dice el versículo 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos, ahí va otra vez, está hablando, ¿y a quién le interesa el reino de los cielos? A la nación de Israel que está esperando. Y en la oración modelo que Jesús le dio a los apóstoles, venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Esa no es una petición de la iglesia. La iglesia quiere salir de aquí y reunirse con el Señor en las nubes. Pero mucha gente utiliza esa oración de modelo, pero no se están dando cuenta que esto es una oración bien judeocristiana, por mencionarlo de una manera. Es del pueblo del creyente, para ese tiempo sobre todo, que lo va a necesitar en la tribulación, cuando diga, y líbranos del mal. Y el pan tuyo, danos cada día. Pero no es tan solo el pan que ellos necesitan para vivir físico, es el pan de la palabra que van a necesitar, porque va a ser un tiempo bien difícil la tribulación, sumamente difícil.
Todo esto habló, bueno, déjame seguir leyendo el próximo. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Has escuchado eso anteriormente? Que puede dañar, porque la- lo que hace esto es que cambia, ¿verdad? La levadura cambia las cosas, las altera, ¿verdad? Si es una levadura buena, lo cambia para el bien, pero si es una levadura mala, lo que hace es que lo daña todo. Dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Este es el versículo 34. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esa era su intención de hablar de esa manera, para que algunos lo entendieran, pero los que no les interesaba, los que no querían, los que cuestionaban, los que querían mantenerse en el pasado, los que querían simplemente la ley de Moisés, que no se dieron cuenta que las profecías de antes hablaban mucho de la primera venida de Jesús. Cuando lo tuvieron de frente, lo rechazaron. Le tomaron tanta antipatía que lo querían, bueno, no es que lo querían matar, lo mandaron a matar. Eh, y así al día de hoy todavía hay todo este tipo de terreno, de corazón, de mente, de que algunos reciben y, y después se les quita. A algunos se les tira la semilla y no sucede absolutamente nada. Otros reciben la semilla contentos, le ven cierto valor, pero empiezan a fijarse en las cosas del mundo, en las riquezas, en los afanes, y se les olvida también y se alejan de todo esto. Pero siempre, gracias al Señor, hay un terreno, un corazón listo para recibir la palabra, para, para entonces crecer y estar arraigados y cimentados con este mensaje de gracia para este tiempo en que tú y yo estamos. Pero el Señor estaba hablando en parábolas a ellos, como leímos y estudiamos en otros episodios, la razón por la cual el Señor hizo esto, por la audiencia que tenía en ese momento. Viendo, no veían; oyendo, no estaban escuchando nada. Porque realmente, como dijo el Señor en otra porción, este pueblo de labios habla, pero su corazón estaba lejísimo. Así que no estaban listos para recibir la palabra, no la querían, la necesitaban. Como esta salvación la necesita todo ser humano sobre la faz de la tierra. Pero unos la quieren y otros no. Pero todo el mundo tiene derecho a escucharla y tomar una decisión con relación a esto. Dice el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de las cizañas del campo. ¿Ves? Ellos querían, ellos están oyendo y no lo van a dejar ahí. Necesito aclaración. Háblame más. Dinos más. Respondiendo él les dijo, porque en Santiago dice que el que quiera sabiduría, que la pida, que Dios la va a dar abundantemente y sin reproche. Si alguien quiere saber y hace las preguntas correspondientes, el Señor no lo va a dejar con la mano abierta. Le va a dar. Pero el que no le interesa, pues entonces tiene que vivir con lo que tiene. Si no quiere pan, entonces va a tener hambre espiritual. Si lo que quiere es oscuridad, pues entonces no quiere luz y se va a quedar en tinieblas. Dice, respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los reinos, son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa frase sale varias veces. Y hoy día, aunque esto es un mensaje para
Israel y del reino y de estos acontecimientos futuros, ¿qué podemos pensar de hoy, de esta dispensación de la gracia, de la actitud de la gente, del mensaje, si se está llevando correctamente, si se está trazando correctamente, si la gente está creyendo en el Evangelio de salvación en Jesucristo? Pon tu fe en Jesucristo, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué se está predicando en las iglesias? ¿Qué es lo que uno cree? ¿Por qué uno lo cree? Todas estas son preguntas importantes. ¿Por qué Pablo? Si el número 12 era tan importante para que hayan 12 tronos, 12 tribus, 144,000 en el tiempo de la tribulación, porque viene de esos 12,000, ¿verdad? Por 12. Y todo esto está correlacionado. ¿Por qué surge la figura de Pablo? Porque vendría a ser el apóstol número 13. Pero entonces hay un descuadre numérico ahí. No, porque esto es un misterio que nadie sabía que Dios iba a revelar. Qué interesante todo esto, ¿verdad? Pero voy a volver a leer esta parte porque me resulta importante, que nos aclara aún más lo que estamos estudiando con relación a esta parábola. Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el que está sembrando la buena semilla? El Hijo del Hombre es Jesucristo el Señor. Él es el Verbo, Él es la palabra. Él es el Salvador. Él fue el que vino a traer luz en medio de las tinieblas. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie llega al Padre sino por Él. El campo es el mundo donde se lleva esa palabra. ¿Y a dónde se quiere sembrar esa palabra? En los corazones de la gente que escuchan la palabra, que el Dios de los cielos se acerca a ellos por medio de su Hijo Jesucristo. Y en este punto donde nos encontramos tú y yo, te utiliza a ti y a mí como embajadores, llevando un mensaje de reconciliación, diciendo a la gente, reconcíliate con Dios. Por eso es importante la salvación. Es esencial, es lo más importante que le puede pasar a una persona en la vida, es una relación con Cristo. Todo lo demás puede alcanzar todo lo demás. ¿De qué le vale la pena al hombre ganarse el mundo entero y perder su alma? ¿Ves que esas constantes están ahí? Por alguna razón fue que Jesús vino. Por alguna razón para este tiempo envió a Pablo para ser apóstol a la iglesia, cuerpo de Cristo, y apóstol a los gentiles. Hay que hacer esas preguntas y no dejarlas ahí, averiguar y pedir sabiduría al Señor para estar donde debemos estar, para llevar la doctrina correcta en este punto, en este momento que nos ha tocado, en este tiempo que tú y yo estamos en el siglo XXI. Dice, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo, porque están unos con otros corriendo a la misma vez. Que dice Pablo con relación a estos ministros que parecen ministros de luz? El diablo se disfraza como ángel de luz y está todo el tiempo atacando. ¿A quién ataca? Al creyente. Ataca el mensaje, la doctrina, ataca las iglesias, ataca a la gente para que no sepan y no los tiene cegados para que no vean esta verdad. ¿Ves? De esta parábola se pueden sacar muchas cosas, pero es interesante ver por qué él hablaba así. Pero hoy está hablando claramente. Pero la gente quiere saber, ¿realmente les interesa? ¿Les llama la atención esto? ¿Son atraídos por esta luz admirable? ¿Son dejados llevar por las cuerdas amorosas de Dios para traerlos hacia Él por medio de su Hijo Jesucristo, para reconciliarlos con Él? Son preguntas importantes que tú y yo tenemos que saber respuesta y ayudar a otros en su andar por la vida porque están ciegos. ¿Qué pasaba en el tiempo de Jesús? Los fariseos, los saduceos, que debieron haber sido luz para llevar al pueblo hacia Él, hasta que cuando vieran que Cristo llegó, entregarlo, mira, aquí está, llegó por fin el Mesías. Lo que hicieron es que ellos estaban tan ciegos en su religión, tan ciegos en lo antiguo, que llegado a lo nuevo no lo pudieron ver, y a su misma vez, como son ciegos, estaban llevando a otros ciegos y ambos iban a caer en un hoyo. Así que van a la perdición, van a la destrucción. Por eso es tan importante esto. Y Jesús estaba delante de ellos, y ¿qué hicieron ellos? Lo empujaron. Bueno, tengo que ir a algo más, porque no puedo dejar que se me pierda esto que quiero compartir contigo en lo que tenemos preparado en el slide, ¿verdad? Vamos a entonces
a movernos de aquí un momentito. Y dice, tratan de poner a Jesús en aprietos, ¿verdad? Porque trataron de poner a Jesús muchas veces en aprietos. No se acercaban a él para realmente averiguar, para saber. Era un cuestionamiento y una burla y una blasfemia. En Marcos, el capítulo 12, vamos a leerlo y buscarlo rapidito. Marcos 12, el versículo 13, dice la palabra del Señor de esta manera. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos, que eso tiene que ver con Herodes, para que les sorprendiesen en alguna palabra. Estaban buscando la manera, a ver cómo agarramos a este. ¿Qué se cree este? ¿De dónde vino este? Nosotros somos los maestros de la ley. Nosotros sabemos todas estas cosas, pero ¿de dónde salió este individuo que se está arrastrando las masas tras él? Dice, en varias ocasiones las respuestas de Jesús a quienes le cuestionaban los molestó. Y ya sabemos hasta qué nivel. En Mateo 15:24 dice, es siempre importante, ¿verdad? Porque si vamos a Mateo, el capítulo 15, ¿verdad? Para tener el contexto de por qué dice lo que dice ahí, en el versículo 24. Cuando lo hubieron crucificado entre sí, vamos a ver, espérate, si lo tengo bien escrito, que no me vaya yo a confundir aquí. Bien, disculpa que estaba mal era yo porque estaba leyendo de Marcos. En Mateo 15:24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso tenemos que tener esto claro, que cuando estamos leyendo lo que estamos leyendo, él está hablando a la nación de Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. En ese contexto siempre tenemos que ver las enseñanzas de los evangelios y tener un poco de cuidado. Porque el Señor realmente ahí no nos está hablando directamente a ti y a mí. Todavía la iglesia cuerpo de Cristo, la entrada de los gentiles, el misterio revelado todavía no había surgido. Esto es bien importante cuando trazamos la escritura, para saber que la correspondencia que estemos leyendo no la tomemos como para nosotros literalmente, pero tenemos enseñanza y vemos el carácter de Dios, la grandeza de Dios, lo que hizo en un momento dado. Todo eso siempre es de beneficio. Siempre es bueno recordar este punto. Dice para aclarar lo que te acabo de decir, en Romanos el capítulo 15, el capítulo 4, recordemos que estas cosas han sido escritas para nuestra enseñanza. Y en segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es voluntad de Dios. El Señor quiere eso. Rápido, que me estoy pasando el tiempo que tenía en mente. Vamos a Lucas, el capítulo 11. Y los versículos 53 y 54. Dice así, diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Mira la actitud que tenían ellos. No lo vieron. No vieron quién era él. No lo entendieron. No querían. Lo rechazaron y lo mandaron a matar. En Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice claramente que Dios no puede ser burlado. ¿Cuál piensas es la actitud presente de millones de habitantes de este mundo? El próximo punto, ¿por qué será que hay tantos creyentes que no ven o entienden el mensaje del misterio que Pablo recibió del Señor resucitado y glorificado? Como puedes leer en Efesios 3 y 9, 5:32, 6:19 y Colosenses 1:26. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Qué está pasando? ¿Quieren saber realmente? ¿El enemigo los tiene ciegos? ¿O están muy fariseos, pensando que ya con lo que tienen ya saben suficiente y no tienen que recibir más nada? Son preguntas importantes. Lo tengo que dejar aquí. Vamos a
a concluir este episodio para entonces seguir un poco más en el próximo episodio sobre este tema de por qué el Señor habló en parábolas. Hoy ya más claro, viendo el panorama más claro de la interacción que le estaba teniendo en ese momento, cuál era el mensaje, a quién se lo estaba dirigiendo y por qué se lo estaba dirigiendo. Y es un mensaje, era presente en ese momento para ellos, pero también estaba proyectando hacia el futuro de lo que el Señor va a hacer cuando Él regrese. Y esa separación de unos y de otros en ese tiempo. Ya nosotros estamos con el Señor porque el rapto viene antes de la tribulación. Es lo que creemos firmemente, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación en Cristo Jesús. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y hemos sido justificados y ya no estamos enemistados. Tenemos paz para con Dios. Bueno, hasta el próximo episodio. Es mucho lo que había que manejar hoy, pero yo confío grandemente en que tú vas a seguir haciendo tu asignación y averiguando más sobre estos temas en tu tiempo de estudio personal. Hasta el próximo episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga mucho.